Canal 33. Para el mundo, www.canal33.tv. Seguimos creciendo. Muy buenas noches y bienvenidos a las 8 en punto. Hoy vamos a hablar de la banca porque obviamente hay noticias importantes o hechos importantes que es necesario analizar. Uno vez que hay un aumento de la mora del crédito que ha subido de un 2.8 a un 4%. Esto obviamente merece una explicación y también han disminuido los préstamos en un 7%. Para que ustedes tengan una idea, son 650 millones menos que se han prestado en lo que va del año. Hoy tengo entendido que esta cifra hasta primeros días de septiembre. Ambas situaciones reflejan una realidad que tiene que ver con una economía que está menos en desarrollo, una economía estancada en este momento, incluso a la baja, y que obviamente afecta a la banca y afecta a todo el país. Para hablar de la banca en el país, por supuesto, nadie mejor que Marcela de Jiménez, quien es directora ejecutiva de Avanza. Buenas noches y bienvenida, Marcela. Gracias, muy amable. Gusto saludarte. Y nos va a acompañar para entender todo esto Luis Membreño, economista. Buenas noches. Buenas noches, Nacho. Porque no es fácil entender estas situaciones, digamos, de cifra, de economía y sobre todo de la banca. Vamos a saludar a Banco Agrícola, que hace posible este primer segmento hecho en punto. Inmediatamente volvemos con el tema de la banca en el país. Nací acá, igual que tú. Y juntos hemos vivido muchas cosas. Nos ha llovido sin parar durante días, pero nunca nos hemos ahogado. La tierra ha temblado, pero jamás nuestro espíritu. Hoy seguimos acá, con la frente en alto. Y si pudiera volver a nacer, nacería igual que la primera vez. Nacería salvadoreño. Banco Agrícola. Bueno, Marcela, yo decía un preocupante aumento de la mora. Estaba leyendo y me encontraba con que para algunos economistas un 4% es un tope, debiera ser un máximo de lo que debiera considerarse normal en lo que es una mora en crédito, ¿no? Nosotros veníamos de un 2.8 y ahora estamos en un 4%. ¿Es preocupante esta situación? Bueno, la mora está reflejando, como tú decías, una situación económica que es una realidad, una coyuntura. Lo importante es que evalúes ese indicador, ese 4%, es correcto, con, dijéramos, el componente de solvencia, el indicador de solvencia bancaria. Los bancos han hecho los ajustes necesarios para que esa mora incrementada no afecte la solvencia patrimonial. Entonces, eso es así. Digamos que este aumento de la mora no pone en peligro la estabilidad de los bancos. No, Nacho, no la pone en peligro. Para ponerlo en palabras muy sencillas, ¿por qué no pone en riesgo? Porque los bancos han, durante esta crisis, tomado las medidas contingenciales necesarias para mantener una fuerte capitalización. Entonces, el indicador de solvencia de los bancos hoy en día, a pesar de esta mora incremental, es un indicador más sólido que el que teníamos históricamente. Entonces, hay que evaluarlo de esta forma, hay que evaluar el indicador de mora, pero hay que estudiar también la capitalización y el indicador que mide, dijéramos, la solvencia, que es un reflejo del nivel de capitalización de los bancos. ¿Cuánto ha sido el porcentaje normal de mora en El Salvador? Bueno, tuvimos en 2007 y 2008 2.1, 2.6 fueron indicadores promedios en esos años y hemos visto en el 2009 un incremento a 3.9, a 4%, como tú bien lo dices. Es el reflejo de una crisis pronunciada
de una crisis que está afectando la capacidad de pago de las empresas y la capacidad de pago de las personas también. ¿Esto, de acuerdo a Avanza, pudiera aumentar? Puede aumentar, Nacho. Todos queremos ser positivos de que 2009 ha sido un año difícil. Estamos a la expectativa de lo que podría ser 2010 en términos, dijéramos, del comportamiento, de la situación económica, de aquellos factores que más nos están golpeando, como la disminución de remesas, disminución de exportaciones. Queremos pensar que vemos algunos signos ya positivos y ojalá 2010 realmente este indicador tenga una mejoría para el sistema. Claudio, perdón. Ay, sí. No, ya. Pero es que, así ya no, es ya que no yo hablamos. sé que te va a enojar conmigo. Ya no hablamos así. Es que Nacho. fíjate que había por aquí tenía unos recortes y este Claudio andaba dando declaraciones. Con todo el cariño a Claudio, por con todo supuesto, por si cariño no a Claudio. estuviera viendo. Luis, perdón. Luis, ¿esperabas tú que esta subida de la mora a ese nivel, a 4%? Sí, Nacho. La verdad que recuerda que se dice en la jerga normal que la banca es el reflejo y es el espejo de lo que sucede en una economía. Cuando una economía está muy sana, como lo fue en los años que crecimos mucho, en el 2007, 2006, 2007 y aún hasta la mitad hasta 3/4 del 2008, pues la mora fue muy baja, ahora llegó hasta el 2.1%, como lo decía Marcela, y eso era natural porque todo el mundo estaba muy bien, pues la gente tenía empleo, las empresas estaban vendiendo muy bien, había utilidades y había mucha solvencia y liquidez y todo en el sistema financiero en las empresas ahora y en las familias. Ahora, en la medida que esto se complica, que la gente queda desempleada, en la medida que los precios de los commodities, también es bien importante entender que las materias primas han caído. Entonces, en esa medida también hay un reflejo que hay menos créditos. Entonces, también hay un factor de que en la medida que hay menos créditos, entonces el indicador sube, solo por el hecho de que tienes menor cantidad de créditos, ¿no? Entonces, ahí hay varios elementos, pero lo importante de ver es que esto es parte de lo que ocurre en una economía y la banca, siendo un reflejo de ello, lo que tiene es pérdidas, como las que tiene cualquier empresa que hace un negocio y en el que no le va bien, ¿verdad? Entonces, yo creo que a pesar de que la banca tiene pérdidas importantes y ya cuando tú analizas bancos específicos, pues algunos tienen